Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí con Claudio Durán, músico y productor argentino. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, Bueno, encantado. vamos a conversar un poco con Claudio. Entonces, principalmente, bueno, cuéntanos un poco en cuál es la fecha y tu lugar de nacimiento. Ya, nací el 9 de marzo de 1958 en Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, Claudio, cuéntanos un poco. En tu infancia, ¿qué influencia familiar tuviste? Para la música, Ah, y fue muy fuerte mi influencia familiar, porque mi padre era músico, ujú, mi abuela y mi abuelo eran cantantes, mi tía es una famosa autora de Argentina también, uno de mis hermanos baterista, entonces claro. fue muy fuerte la influencia familiar. Y cuéntanos un poco de tu formación musical. ¿Cómo fue en cuestión de maestros e instituciones? A los 6 años me regalaron de regalo de cumpleaños empezar el conservatorio en un conservatorio privado, que no era la gran maravilla, pero donde hice mis primeros pinitos. Inmediatamente los padres de un compañero de la escuela primaria eran misioneros evangélicos, profesores de música. Entonces el padre era organista y la madre era directora de coros. Ellos me dijeron que me iban a preparar para entrar al conservatorio municipal, que era muy importante. Y de hecho lo hicieron, y de hecho entré muy adelantado al conservatorio municipal con la preparación de todo. Entonces entré al conservatorio municipal, donde tuve profesores ya serios, digamos. La profesora Pont de guitarra era muy importante, era muy exigente, y yo era un poco chico a lo mejor para esa exigencia, entonces era fuerte para mí esa exigencia. Tuve un profesor de coros que se llama Rodolfo van de Meulen, que digamos, aparte de la experiencia en coro, que fue interesante para mí desde un punto de vista como arreglador, realmente ahí con él aprendí cómo se escribe para coro. Bueno, y en cuanto a tus influencias, cuéntanos un poco cuáles fueron los músicos que te influenciaron a estar en la música. Y bueno, creo que un palazo en la cabeza para mí fueron eh, el álbum Blanco y Abbey Road de los Beatles. Esos fueron unos discos que fueron muy fuertes para mí. Jimi Hendrix me influenció muchísimo, muchísimo. John McLaughlin me influenció muchísimo. Y no sé, en realidad el tango también me influenció mucho. Es muy difícil Claro, saber sí. la mezcla que tenemos. Y en cuestión al jazz, músicos de jazz que te han marcado. Y bueno, el jazz para mí empieza a tener más gracia, porque aunque sea muy importante el periodo del swing, por ejemplo, que fue un periodo donde la importancia era más que nada orquestal, sonora, de los arregladores, del tipo de sonido de los bronces, etc. Para mí el jazz empieza a darse vuelta con Miles Davis. Miles Davis para mí fue antes de Miles Davis y después de Miles Davis. Para mí es así nomás la cosa. ¿Sí? En cuestión de tu carrera musical, logros que has conseguido en tu carrera musical, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, no sé, tengo ahí los premios de la Voice Science and Arts del año 2015 y 2016, es lo más reciente. La Voice Science and Art es una especie de Oscar para los que saben mezclar o hacer sonar bien las voces. Entonces ya van 2 años 2 años consecutivos me dan esa distinción, ¿no? Como sound designer. Tengo una condecoración al mérito cultural de la provincia de Tungurahua. Bueno, cuéntanos un poco de tus obras más representativas, temas que creas que son los... Sí. Hay cosas que fueron interesantes, me parece. A pedido de Osvaldo Guayasamín hice una obra que es sobre la edad de la ira, que según quería Osvaldo tenía que ser una música para que cuando se exhiba la edad de la ira suene esa música. En ese momento era algo muy contemporáneo, pensé que tenía que ser, algo muy universal. Ahora ya va a sonar hasta infantil lo que voy a decir, pero usé samplers de muy alta calidad, usé emulators, y estrenamos esa obra
en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. Tengo un disco con Michel Ferré que se llama Espíritu de las Montañas y las Playas, donde tocamos a dúo, guitarra de nylon y piano. Otro disco que me gusta mucho a mí es el de uno para niños que hice, que se llama Los versos de mi tía, que aunque parezca, digamos, poca cosa hacer un disco para niños, porque uno dice, uno trata a los niños como si fueran adultos idiotas, entonces sí es fácil. Pero si uno dice son niños y hay que saber muy bien qué es lo que se va a hacer, entonces es un desafío muy importante hacer cosas para niños. Bueno, cuéntanos un poco de tu material. ¿Tienes algo, qué nomás tienes material físico o en redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tu material? Se puede encontrar en las redes sociales, se puede encontrar en mi página web. Estoy en plan de publicar algunas cosas se han publicado y yo no estoy enterado. Por ejemplo, el disco con Michel me parece que está en Spotify, pero nunca yo lo he tocado. Cuando saqué mi disco Rewind, hice un tiraje privado de esa... En cuanto al jazz ecuatoriano, cuéntanos, ¿cómo crees tú que has aportado al jazz ecuatoriano? Yo creo que en realidad mi aporte es insignificante, no. Entonces, eso te diría que es un fenómeno generacional más de esta generación, porque hace 2 generaciones no era así en Ecuador. Bueno, para concluir con esta pregunta, ¿cuál crees que es la importancia del desarrollo y el cultivo del jazz en los músicos ecuatorianos? Lo que pasa es que el jazz te da la capacidad de improvisar, pero no de improvisar a la tonta, sino en base a determinadas reglas. O sea, hasta el free tenía reglas, por más que crean que no, el free tenía reglas que era que no tocar nada que coordine entre sí, por ejemplo, para empezarlo. Pero esa capacidad de improvisar, muchos músicos de orquesta, de todos los instrumentos, siendo a lo mejor buenos intérpretes de música clásica, de repente no pueden improvisar una nota. Y eso es lo que diferencia a un músico intérprete de un músico creador. O sea, aunque el intérprete crea, no quiero ser injusto con los intérpretes, porque los intérpretes crean dentro de su ámbito, pero los compositores, los arregladores, los productores artísticos y todo eso son a partir de la improvisación. O sea, toda canción que uno vaya a componer empieza por una especie de improvisacioncita adentro de la cabeza, ¿no? Así que eso me parece muy importante y lo que les aconsejaría es no quedarse atrapados en el jazz, porque llega un momento, sobre todo en los músicos jóvenes, que dicen no hay nada más avanzado que el jazz, porque es lo más difícil de hacer, porque digamos, incluye a todos los ritmos, si querés los africanos, los asiáticos, todos están incluidos dentro del jazz y los puedes hacer con el jazz, etcétera, etcétera, un montón de argumentaciones que hay pro jazz que podríamos ser es larguísimo, y entonces dicen, entonces lo único que hay es el jazz, y no es así. No es así. ¿Por qué no es así? Es algo que van a tener que descubrir ustedes solos, pero en la música popular hay cosas importantísimas, y a veces un músico de jazz consagrado, virtuoso, le decís, tocate un San Juanito y no puede. Toca una cosa de 2 tonos y no puede. Y pues se sabe el mixolidio, todos los modos plagales, todo, pero no puede tocar una cosa de 2 tonos. Entonces eso es como ser, como que te falte una pierna. Tiene que haber las 2 piernas. Sí. Eso es. Bueno, hemos acabado por hoy. Muchas gracias, Claudio, por la apertura igual. Así que ya saben, lo pueden encontrar en SoundCloud y escuchen mucha música de él. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.